Lo que este texto no está enseñando es que la primera es siempre la mejor. La primera es la más bonita, ¿no? O que hay que ser rico para poder conquistar a una mujer bonita. O que hay que ponerle pruebas a Dios para estar seguros de hacer su voluntad. Tampoco está diciendo que los matrimonios deben ser arreglados por los padres, aunque no es mala idea. El Señor es bueno y una de las más grandes doctrinas de la vida cristiana es la providencia y la soberanía de Dios. Permítame comenzar este tiempo juntos preguntando, ¿de verdad usted cree que Dios controla todo milisegundo de la historia, todo milímetro del universo y cada cosa que pasa a nuestro alrededor? ¿De verdad usted cree eso? Eso incluye la persona con quien usted se casó, con quien se va a casar y a lo mejor ya se divorció. O cuando se trata de asuntos matrimoniales, la providencia de Dios no es tan cierta. Hoy vamos a ver un texto que nos va a hacer pensar si en verdad Dios gobierna las uniones matrimoniales. No ese es el punto del pasaje, pero vamos a pasar por ahí. Vamos a hablar de una persona, un personaje, una muchacha en el relato bíblico que podemos sin duda afirmar que es la perfecta esposa imperfecta. Y ustedes, las hermanas presentes, dirán, bueno, yo como que también. Y sobre todo los esposos también dirán, ella también, sí, ella es la perfecta esposa imperfecta. Ninguna mujer es perfecta, mucho menos Rebeca, la que vamos a ver hoy. Ningún hombre es perfecto, mucho menos Isaac, que también lo vamos a tocar hoy. Hoy vamos a hablar de cómo Abraham manda a un siervo a buscarle una esposa a su hijo Isaac. Un hombre ya de 40 años. Cualquiera de nosotros aquí en el continente americano diría, ¿pero por qué no se la buscó él mismo? Había ciertas características en las cuales tenemos que tocar la cultura, la geografía, y también vamos a hablar un poco de algunas bendiciones y maldiciones que tenemos en el libro de Génesis. Lo cierto es que primera vez se nos va a introducir en todo lo que llevamos visto de Génesis un matrimonio arreglado. ¿Saben lo que es un matrimonio arreglado? Un matrimonio arreglado es un matrimonio en el cual los papás intervienen. El papá de ella o el papá de él acuerda con otro papá o otra mamá casar a sus hijos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No es muy común esto. De hecho, es el primer matrimonio en todo el texto bíblico, el primero en la lista de Génesis que vemos que Dios arregló, pasando por alto el de Adán y Eva. Es muy poco común los hombres monógamos que tuvieron una sola esposa, pero sobre todo es una intervención divina que vamos a ver aquí, donde nos va a llamar la atención la cantidad y la intensidad de la providencia y la soberanía de Dios en esto que pasa en este evento. Hoy vamos a hablar del capítulo 24 de Génesis, así que por favor busquen en sus Biblias el capítulo 24 de Génesis y vamos a abrirlo. Yo lo voy a leer, no lo voy a poder leer completo en la introducción, pero sí van a notar allí que hay 5 escenas. 5 escenas de las cuales solamente vamos a tocar las 2 primeras hoy. La semana que viene vamos a tocar las otras 3, ¿ok? Yo les voy a ir narrando escena por escena, pero por favor, quiero que presten atención a los detalles de los personajes y los lugares en los que se desarrolla la narrativa, porque eso es lo que nos permite dividir escena 1, escena 2, escena 3, escena 4, escena 5. Pero vamos a hacer un análisis, 2 puntos tenemos hoy nada más, un análisis de los personajes y un análisis de las implicaciones en el resto de la Escritura. Es decir, las aplicaciones y las implicaciones. Vamos a ver los personajes, las aplicaciones y las implicaciones en el resto de la Escritura. Bien, voy a leer desde el 1 al 9 para introducir, luego oramos y comenzamos este tiempo juntos. Génesis 24 dice así.
Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevar a su hijo a la tierra de donde usted vino? De ningún modo debes llevar allá a mi hijo, le respondió Abraham. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, Él mandará su ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. Y el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este capítulo que suena diferente a nuestros ojos, de cómo la sociedad está construida y cómo sobrevive el día de hoy. Pero también hay aquí mucha providencia, mucha omnipotencia de tu parte. Así que es lo que te rogamos hoy, Señor. Si tenemos que creer algo, ayúdanos, por favor, a creerlo. Si tenemos que convertirnos en algo, por favor, conviértenos. Pero si también, Señor, hemos de recibir bendiciones de parte tuya, regálanos, Señor, una bendición inolvidable el día de hoy. Que podamos amarte más, conocerte más y sobre todo entregarnos más a ti al salir de acá. Señor, ayúdanos a conocer a Rebeca, a Isaac, a Abraham, incluso al siervo desconocido. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a ver detrás de ello cuánto poder, cuánta providencia tuya, cuánta grandeza tuya hubo para que este evento pasara y la importancia de este texto en el resto de la Escritura. Ayúdanos, Señor, por favor, en esta hora y regálanos el ver a Cristo exaltado al salir de este lugar. A ti la gloria y el honor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, ¿usted de verdad cree que Dios gobierna la historia, toda la superficie terrestre e incluso de quién nos enamoramos? ¿Usted de verdad cree eso? Lo que está pasando aquí es que Abraham había pasado desde el capítulo 15 ciertas pruebas, pero también había recibido ciertas promesas de parte de Dios. Y habían pasado más de 25 años. En este punto habían pasado más de 70 años cuando inicialmente le dieron la promesa de que iba a tener un hijo. Y esta situación lo ha hecho madurar en la fe, le ha hecho reconocer que de verdad Dios es un Dios que cumple sus promesas. Ahora ya después del capítulo 22, donde Abraham es puesto a prueba y estuvo a punto de meterle el cuchillo a su hijo, ahora ya Abraham no duda. Él está seguro no solamente de quién es Dios, sino de lo que es capaz de hacer. Ahora agarra a un siervo, y las descripciones del siervo en el versículo 2 del capítulo 24 es que él era el más viejo de su casa. Este era un señor. Pudiéramos decir que era no tan viejo como Isaac, como Abraham en el versículo 1, pero era el más viejo de su casa. Este era un viejo. Y también era mayordomo de todo lo que poseía. Muchos comentaristas coinciden de que ese era Eliezer, el del capítulo 15. Pero en este versículo, en este capítulo en particular, por alguna razón Moisés no destaca el nombre del siervo. Puede ser porque no era Eliezer o porque aún siendo Eliezer no era importante mencionar el nombre y vamos a ver al final por qué. Lo que es necesario que entendamos es que Abraham estaba en Canaán. Ustedes pueden imaginarse Canaán con lo que hoy es Jordania, con lo que hoy es el Líbano. Toda la zona superior al mapa de lo que hoy es Israel. En esa zona, él manda a su siervo
para un lugar que el versículo 10 narra como Mesopotamia. Eso queda unas 2 semanas en camello. Quizás media hora, 40 minutos en avión, pero en aquellos días los aviones no eran muy comunes. En camello, 2 semanas. Y este señor, siervo, tomó 10 camellos, pero pasa algo muy extraño. Abraham, antes de este hombre salir, le dice, pon tu mano debajo de mi muslo y prométeme que tú no le vas a conseguir una mundana al hijo mío. Tiene que ser una hermana en Cristo. Estoy parafraseando lo que el mismo Abraham dice en 24:4, irás a mi tierra, a mis parientes, y de allí tú le vas a traer una esposa a mí. Ahora, paréntesis. En aquellos días se estilaba, incluso en la gente de nuestras tribus, se estilaba robar mujeres. Ustedes saben, los que vieron la película Sangrienta Apocalipto, saben que las tribus más poderosas mataban a los hombres y se robaban a las mujeres con el deseo de tener más descendencia y hacerse una tribu más poderosa. Robar a las mujeres y a los niños era para esclavizarlos. Pero esto no es lo que está diciendo Abraham. Ya van a ver un detalle tan lindo de parte de Dios. Que la mujer no es un objeto, sino un instrumento muy importante para Dios en sus manos. Entonces, esto que vamos a ver aquí no es anda y róbate una mujer. No, es el ángel del Señor irá delante de ti. Pon tu mano debajo de mi muslo. Y hay muchas cosas que no quiero decir de este tipo de juramento, pero era la manera en aquellos días como se sellaba un contrato serio. Imagínense lo serio que puede ser que yo ponga la mano debajo de tu muslo. Eso no puede ser jugando, eso tiene que ser serio. Y prestar testimonio viene de la misma palabra de testículo. Y era debajo del muslo, pero también era más allá debajo del muslo. Así que este es un juramento con un carácter serio, donde el siervo estaba ligado a lo mismo que nosotros estamos ligados el día de hoy cuando firmamos un documento legal. Gracias a Dios porque estamos viviendo en estos días con que un apretón de mano puede sellar un contrato. Y la palabra cuenta mucho, no tenemos que meter la mano debajo del muslo. Pero este siervo le dice a su señor Abraham, mira, yo no me voy a estar robando ninguna mujercita. Si ella no quiere venir, ¿tú crees que yo la voy a obligar? No, tranquilo. Ella va a querer venir. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque Abraham lo libera del juramento, pero también le dice, el ángel del Señor irá delante de ti en el versículo 7. Es decir, que en la cabeza de Abraham, en la mente de Abraham, no quedaba ninguna duda de que el Señor estaba involucrado en esto. ¿Por qué? Porque Abraham, en el versículo 1, viéndose ya viejo y conociendo que en el capítulo 12 y en el versículo 15 y en el capítulo 22, Dios le había prometido una gran descendencia. Ahora solamente tenía un solo hijo por el cual vendría la descendencia. Entonces dice, ¿cuál va a ser mi descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo? Si solamente tengo uno. Para que Dios me dé una gran descendencia, pues mi hijo necesita hijos. Y la única manera desde que el mundo es mundo de tener hijos es que un hombre se enamore de una mujercita y la misma mujercita se enamore de ese hombre. Y hagan más gente. Y esto es importante que lo entendamos porque Abraham, movido por la promesa, no por la presión de Isaac, movido por la promesa de Dios, ahora vamos a buscar una esposa, pero tiene que ser una esposa buena, tiene que ser una esposa cristiana, no puede ser un yugo desigual. ¿Por qué no la buscó aquí en Canaán, aquí en la tribu, aquí donde estamos? No puede ser cananea. ¿Por qué? Porque eran feas. ¿Qué edad tenía Isaac? ¿Tenía 15? ¿16? ¿Será que estaban esos días de la adolescencia? ¿No? En el capítulo 25, vemos que Isaac tenía ya 40 años. Y ustedes dirían, bueno, ya tenía barba.
Ya le tocaba. Bueno, más adelante vemos que Isaac murió de 180 años. O sea, que todavía estaba adolescente de 40. Pero ¿por qué no la encontró por aquí cerca? ¿Por qué las muchachas de aquí no servían? De la misma tribu, de la misma gente que de aquí de Canaán, de donde estamos viviendo. Del mismo Gerar o del mismo Beerseba o de los mismos lugares donde Abraham había prometido a Abimelech no meterse con su gente. Lo cierto es que en el capítulo 9 de este mismo libro vemos que Noé maldice a Canaán. Noé, al salir del arca y sus hijos, Cam específicamente, vio la desnudez de su padre, y Noé, extrañamente, no maldice a su hijo, sino a su nieto, Canaán. Y por eso Canaán es una simiente maldita. Es una familia prohibida. Esos eran los mundanos. Por eso Abraham no quiere que Isaac se case con una mundana. Tiene que ser de la familia bendita, no de la familia maldita. Ustedes dirán, pero hay familias malditas. No quiere decir que son tan malos como pueden llegar a ser. No quiere decir que son uniones prohibidas, que Dios mismo nos dice, no te metas con esa gente, no te cases en un yugo desigual. No tenemos en 2 Corintios una orden explícita. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Belial con Cristo? No se unan en yugo desigual. Por lo tanto, ese pasaje es un arco, es una flecha que vemos que Dios quiere preservar la familia bendita. El propósito de Dios es preservar la simiente mesiánica por el resto de la humanidad. Y no quiere decir que los demás seres humanos no porten la imagen de Dios. Todo ser humano con 23 pares de cromosomas, hombre o mujer, porta la imagen de Dios y es digno de protección. Pero algunos no son benditos, no son del linaje de Abraham. Y para nosotros es claro eso, mucho más cuando le decimos a los jóvenes no te cases con una persona que no es cristiana. Esto no es un antojo de papá, esto es un mandamiento bíblico. Ahora tú dirás, hermano, pero mi esposo o mi esposa no es creyente. ¿Quiere decir que mi familia es maldita? No. Todos los hijos son una bendición de Dios. Pero los que en este momento están en un yugo desigual podrán atestiguar si de verdad es un cielo o es un infierno estar en un yugo desigual. Y puedes hablar con eso, con quien tú quieras. Podemos hablar después. Pero aún Dios puede redimir una situación así. Si Dios te llamó estando casada con alguien que no lo adora, pues no intentes salirte de ahí. Primera de Corintios, en el capítulo 7, es un lugar muy especial para que nosotros detallemos qué es lo que quiere Dios de los matrimonios así. Pero lo cierto es que Abraham dijo, no, yo no quiero una mundana aquí en la casa, ¿no? Tiene que traerme a una que sea de mi tierra y de mi familia. Venga conmigo al versículo 10. Génesis 24, versículo 10. Aquí vamos a ver una novela mejor que la de Corín Tellado y Gabriela Mistral juntas. Entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano. Se levantó y se fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. El siervo hizo que se arrodillaran los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua. Y dijo, esto es orando, oh Señor Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. Yo estoy de pie aquí junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor baje su cántaro para que yo beba, y que responda, beba, y también daré de beber a sus camellos. Y la que tú has designado para tu siervo Isaac, por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Imagínense eso. Versículo 15. Y sucedió que antes de haber terminado de orar, dice hablar, Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido.
Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo: le ruego que me dé a beber un poco de agua de su cántaro. Beba, señor mío, le dijo ella, y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Y cuando había terminado de dar de beber, dijo: sacaré también para sus camellos hasta que hayan terminado de beber. Y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y entre tanto el hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. Y cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo, es decir, 5.7 gramos de oro, y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos, es decir, 114 gramos de oro. Y le preguntó: ¿de quién eres hija? Dígame, le ruego, ¿hay en la casa de su padre lugar para hospedarnos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Nacor. Y también le dijo: tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Entonces el hombre, es decir, el siervo, se postró y adoró al Señor y dijo: bendito el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi señor. El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi señor. Wow. Y la joven corrió y contó todas estas cosas a los de la casa de su madre. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. Y Labán salió corriendo hacia el hombre a la fuente. Y cuando Labán vio el anillo y los brazaletes en la mano de Rebeca y oyó las palabras de su hermana Rebeca que le contó, el hombre me dijo, Labán fue al hombre que estaba con los camellos a la fuente y le dijo: entra, bendito del Señor. ¿Por qué estás afuera? Yo he preparado la casa y un lugar para los camellos. Y entonces el hombre entró en la casa y Labán descargó los camellos y les dio paja y forraje y trajo agua para que se lavaran los pies, él y los hombres que estaban con él. Pero cuando la comida fue puesta delante de él para que comiera, dijo: no comeré hasta que haya dicho el propósito de mi viaje. Habla, le dijo Labán. Soy siervo de Abraham, comenzó a decir, y el Señor ha bendecido en gran manera a mi señor, que se ha enriquecido. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Sara, la mujer de mi señor, le dio un hijo a mi señor en su vejez, y mi señor le ha dado todo lo que posee. Y mi señor me hizo jurar: no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo. Yo le dije a mi señor: pues tal vez la mujer no quiera seguirme. Y él me respondió: el Señor, delante de quien he andado, enviará su ángel contigo para dar éxito a tu viaje, y tomarás mujer para mi hijo de entre mis parientes y de la casa de mi padre. Entonces, cuando lleguen mis padres, quedarás libre de mi juramento. Y si ellos no te la dan, también quedarás libre de mi juramento. Hoy yo llegué a la fuente y dije: oh Señor, Dios de mi señor Abraham, si ahora quieres, tú puedes dar éxito a mi viaje en el cual ando. Y yo estoy parado aquí junto a la fuente de agua. Que la doncella que salga a sacar agua y a quien yo diga: le ruego que me dé a beber un poco de agua de su cántaro, y ella me diga: beba, y también sacaré para mis camellos. Que sea ella la mujer que el Señor ha designado para el hijo de mi señor. Y antes de que yo hubiera terminado de hablar en mi corazón, Rebeca salió con su cántaro al hombro y bajó a la fuente y sacó agua. Y yo le dije: le ruego que me dé de beber. Y ella enseguida bajó el cántaro de su hombro y dijo: beba, y daré también de beber a sus camellos. De modo que bebí, y ella dio de beber también a los camellos. Y entonces le pregunté: ¿de quién eres hija? Y ella contestó: soy hija de Betuel, de hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Y puse el anillo en su nariz y los brazaletes en sus manos, y me postré y adoré al Señor, y bendije al Señor, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino verdadero para tomar a la hija del pariente de mi señor para su hijo. Ahora pues, si han de mostrar bondad y sinceridad con mi señor, dígamelo. Y si no, dígamelo también, para que vaya yo a la mano derecha o a la mano izquierda. Y Labán y Betuel respondieron: del Señor ha salido esto. No podemos decir que está mal ni que está bien. Mira, Rebeca está aquí delante de ti. Tómala y vete. Y que sea la mujer del hijo de tu señor, como el Señor ha dicho. Y cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Señor. Y entonces el siervo sacó objetos de plata, de oros y vestidos, y se los dio a Rebeca, y también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Vamos a detener la lectura allí. ¿Vieron que es una novela?
Es una novela de Gabriela Mistral, de Corín Tellado, de algo parecido. Es una novela de amor. ¿Qué mujer no hubiera querido que la hubieran conocido así? ¿O qué hombre no hubiera gustado que le traigan una mujer de Amazon, como mandada a hacer por catálogo? Era linda. Ahora, tengo que decir varias aclaratorias. Lo que este texto no está enseñando es que la primera es siempre la mejor. La primera es la más bonita, ¿no? O que hay que ser rico para poder conquistar a una mujer bonita. O que hay que ponerle pruebas a Dios para estar seguros de hacer su voluntad. Tampoco está diciendo que los matrimonios deben ser arreglados por los padres, aunque no es mala idea. Eso no es lo que enseña este texto. ¿Ok? Primero, el texto enseña la providencia del Dios omnisciente. ¿Qué significa esto? Déjame hacer un ejercicio de imaginación aquí con todos nosotros. Este siervo desconocido, sin nombre, viajó 2 semanas con 10 camellos, justamente para llegar en el momento donde las muchachas salen a sacar agua, porque en aquellos días no había tubería, para llevar a sus casas, con cántaros de aproximadamente 1 galón. 1 galón, había una cosa que llamaban el cántaro, que lo echaban al pozo con una cuerda y lo sacaban y llenaban el cántaro. Ese cántaro normalmente tenían 2 que llevaban con un palo aquí y con unos cántaros más grandes. Y ese cántaro medía aproximadamente 1 galón. Podía sacar 1 galón de agua. Un comentarista calculó que cada camello sediento toma aproximadamente 35 litros de agua. Como cuando usted le echa gasolina a una pick-up. Eso es bastante agua, bastante gasolina. Usted imagina que la muchacha tenía que bajar y subir al pozo, o por lo menos tenía que zumbar el cántaro 35 veces por cada camello. Para los 10 camellos eran aproximadamente 350 cantaritos de eso. Echarlo, sacarlo, volverlo a sacar. Esta era una muchacha que por lo menos estaba en forma, estaba fitness, estaba en el esplendor de su vida, era linda, según los versículos que nos describen esto, pero nadie hace eso por un desconocido. Toma el cántaro y saca tu propia agua. Es lo más fácil, pero por lo menos si fuera venezolana dijera eso. Pero lo cierto es que algo de la providencia de Dios vemos que esta muchacha estaba en edad para casarse, estaba soltera, estaba virgen, ningún hombre la había conocido según el texto. El siervo llega precisamente al lugar en el momento adecuado. Cuando Abraham manda al siervo 2 semanas atrás, esta muchacha ni se imaginaba que se iba a encontrar el siervo en el pozo dentro de 2 semanas. Pero la providencia de Dios hace que nosotros pensemos que es casualidad estos encuentros, pero no son casualidad. No es casualidad que esta fuera pariente de Abraham, que esta fuera hija de un sobrino, que esta fuera prima segunda de Isaac. No es casualidad que esta muchacha estuviera ahí, que fuera bonita, que estuviera en el lugar y en el momento correcto, pero tampoco no es casualidad que el siervo hubiera orado específicamente para lo que Rebeca hizo. La providencia de Dios nos hace ver que hay un titiritero más grande gobernando todo el universo. No solamente permite que pasen estas cosas, sino que hace que pasen estas cosas. ¿Qué tal si hubiera sido fea? No importa. No era parte de eso. El perfil que el siervo estaba orando no incluía que fuera 90, 60, 90. No incluía que fuera cabello largo, estatura mediana, tuviera pequitas. No incluía nada de eso.
Pero él se sorprendió cuando lo que pidió fue bendecido por Dios. Que yo le diga, dame de beber, y ella diga, tome y beban también sus camellos. Pero que sea, por favor, de la familia de mi señor Abraham. Que sea cristiana, que no sea una mundana. Es decir, para los jóvenes presentes, está bien, hermano o hermana, que tú hagas tu lista de condiciones negociables y no negociables. Una de las no negociables es que no sea una mundana o que no sea un mundano. No quieras que Dios bendiga lo que Dios ya prohibió. Por eso nosotros tenemos que ser firmes en lo que Dios ha establecido. Que si es bonita o que si es fea, pues tampoco es aceptable que sea feo o fea. Lo importante es que sea bonito para ti. Que tú no puedas vivir sin él o sin ella. Que cuando tú lo veas o la veas, suspires. Suspires de... No que suspires así como... Eso no quiere decir que tú no te vas a bañar y que no te vas a peinar. Tienes que colaborar también. Pero haz tu lista de condiciones negociables y no negociables. Asegúrate de poner condiciones innegociables en los preceptos y los principios que Dios ya ha establecido. Por eso es que Dios usa su providencia, porque Él es el omnisciente. Incluso a pesar de nuestras metidas de pata, Dios muestra su providencia. Dios también sabe que nosotros vamos a meter la pata en algún momento y Dios puede usar eso. Ahora tú podrás ya haber llegado al estado civil casado cuando aún no eras creyente. ¿Y quiere decir ahora que tú te tienes que divorciar para buscarte un cristiano? No. El matrimonio es un estado sagrado, es un estado bendito, es un estado con el cual Dios bendice mucho más allá de la religión. Sí, tienes que buscar un yugo desigual, pero no intentes salirte del yugo desigual al cual Dios te llamó ya estando en él. La providencia del Dios omnisciente es algo que a nosotros no debe dejar de sorprendernos, pero también es una buena almohada para dormir cuando tú te preguntes por qué pasan las cosas que pasan, por qué pasó esto así, por qué pasó lo que pasó. No estamos cansados, pero hemos visto con mucha frecuencia que Dios actúa a través de una tragedia. Tú mismo puedes dar testimonio de que Dios ha actuado a través de tragedias. Y cuando uno se pregunta, ¿por qué pasó esto? La respuesta más común es, no sé. Pero lo más seguro es que sí podamos responder el para qué. Porque Dios dice que todas las cosas ocurren para el bien de los que a Él aman. Y podemos estar seguros de que incluso la tragedia y las lágrimas son usadas por Dios en su providencia. Así que no tengas temor en abandonar tu vida, tu alma en las manos del Dios omnisciente. Ten paz. Él controla todo milímetro del universo, todo milisegundo de la historia, aún tus malas decisiones. Vemos en este texto también la soberanía de Dios. Vean, vamos a ver solamente el análisis de los personajes. Ustedes saben quién es Abraham. Ya hemos visto a Abraham, ya hemos visto 10 capítulos de su vida. Ya hemos visto cómo Dios obra en la vida de Abraham y todas las promesas que le ha hecho. Vemos también un Isaac que según el versículo capítulo 25, versículo 26, Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. En el versículo 26-20 dice que Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel. Es decir, Isaac ya había pasado hace quizá unos 20 años, ya había pasado aquel evento donde su papá estaba tomando unas decisiones no muy agradables. Vimos la semana pasada que Abraham agarró a Isaac y aún ya grandecito lo amarró, le puso el fuego y el sangrero. Es fácil imaginarnos de este lado de la historia y aplaudir en gozo y decir gloria a Dios cuando vieron el carnero enredado y el ángel detuvo la mano.
Pero imagínense por un momento los ojos de Isaac y los latidos del corazón de Isaac todavía amarrado cuando cuando el ángel le enseñó el carnero a Abraham. Y de vuelta a casa, yo siendo Isaac más de una vez le hubiera preguntado, de venida le hubiera preguntado, ya llegamos papá, ya llegamos papá, ya llegamos papá, pero de ida, ¿de verdad tú lo ibas a hacer papá? ¿De verdad papá? Si hubiese sido salvadoreño hubiera más pasado 2 semanas sin hablarle al papá. ¿De verdad tú ibas a hacer eso, papá? Entonces ahora Isaac, ya años después, viendo que papá está tomando una decisión extraña, ¿qué puede hacer Isaac? Vean lo que fue a hacer Isaac. En el mismo capítulo 24, al final, ¿qué estaba haciendo Isaac? En el versículo 63. Viendo las decisiones que el papá estaba tomando en el capítulo anterior, 2 capítulos atrás, pues lo menos que podía hacer Isaac es, Señor, guía a mi papá. Él fue al campo a meditar, dice el texto, el 63. Yo creo que él estaba ayunando. Y Señor, por favor, que me traiga una bonita, que me traiga una bonita, que me traiga una bonita. Pero fue a meditar, fue a pasar tiempo a solas con Dios. No tenía la Biblia que tú tienes hoy en día. Fue a meditar. ¿En qué podía meditar alguien que no tenía los textos bíblicos todavía escritos? En el Dios que conocía, en el Dios de su papá, en el Dios que él mismo, Isaac, vio a un carnero aparecer de la nada, que la misma providencia de Dios, cuando Isaac y Abraham iban subiendo para el monte a poner un altar allá, el carnero iba subiendo por el otro lado sin que estos dos lo vieran. En el mismo Dios que ahora le había prometido a su papá, ahora también le estaba prometiendo a él que la descendencia de él también iba a ser más grande que la arena del mar. Vamos a ver en el capítulo que viene. Pero le prometió que para poder tener descendencia necesitaba una mujercita y una mujercita especial. Este personaje de Isaac, vamos a verlo muy corto, apenas 4 capítulos hablan de Isaac. Es uno de los 4 grandes personajes del Génesis, pero es el que menos sentimentraje obtiene. Pero es el único monógamo de los patriarcas. Así que es un hombre al cual le debemos prestar atención. Es un hombre que murió a los 180 años. Es un hombre que tuvo esta única mujer. Es un hombre que tuvo mellizos. Es un hombre que pudo ser usado por Dios para continuar la promesa a Abraham. Este es el análisis de este personaje. Fue obediente a Dios. Rebeca, por otro lado, vengan conmigo para que vean quién es Rebeca. En el capítulo 22, los versículos 20 en adelante, Rebeca, después que Abraham estaba haciendo los pactos con Abimelech y que Dios proveyó el cordero, Rebeca se presenta en el versículo 23, perdón. Voy a leer desde el 20. Después de estas cosas le dieron noticia a Abraham diciendo, Milca, ya van a ver quién es Milca, la sobrina, también le ha dado hijos a tu hermano Nacor, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, y Kemuel, padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Y esos 8 hijos dio a luz Milca a Nacor, hermano de Abraham. Y también su concubina, de nombre Reuma, dio a luz a Teba, Gaham, Tejas y Maaca. Entonces, Rebeca es presentada como la hija del sobrino de Abraham. Es decir, la misma gente. La misma gente. Por eso que Rebeca es tan importante. Y el análisis de este personaje nos va a ayudar a entender varias cosas. Primero, Rebeca aparece 51 veces en Génesis nada más. En ninguna otra parte del Antiguo Testamento aparece Rebeca. Y vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento en 2 versículos nada más. En Romanos 9, 12 y 13. Más nada. Y ustedes dirán, ¿por qué es tan importante Rebeca? Dice, bueno, porque Rebeca es la matriarca más influyente de Sara, de Lea y Raquel. Y Rebeca ocupa un lugar muy importante en la historia de Israel. Porque Rebeca vino a ser la mamá de Esaú y Jacob.
y Jacob fue el que eventualmente le dio el nombre a Israel. Entonces es importante Rebeca en la historia del Antiguo Testamento. ¿Pero por qué es importante? Bueno, porque ella muestra que Dios es capaz de hacer las cosas cuando nosotros no podemos ni siquiera explicar cómo. Ustedes van a ver que Rebeca es un tipo, es una tipología, es una herramienta bíblica que se conoce con el nombre de la tipología. Rebeca es un tipo de quién. Si Isaac es un tipo de Cristo, Rebeca es un tipo de la iglesia. Rebeca es un tipo de la iglesia. ¿Por qué? Pues primero apareció inicialmente descrita como linda, como pura de carácter, como de buen parecer, como trabajadora, leal, sumisa, sierva, sacrificial, humilde, alegre, y como si fuera poco, hermosa. Esa es la descripción que se le da a la iglesia. Vamos a ver la semana que viene que 20 años después, aún casada con Isaac, era una mujer estéril, una mujer amargada, una mujer depresiva, una mujer quejumbrosa, desleal y hasta mentirosa. Perdonen por destrozarle la novela. Perdonen por hacerle el spoiler. Pero Rebeca representa aquí la mujer que Dios le trajo a Isaac. La mujer que Dios le trajo al hijo que iba a ser sacrificado. ¿No le suena parecida la historia? Pues lo cierto es que la iglesia del Señor es descrita como la novia de Cristo, esperando por un matrimonio que se va a celebrar en Apocalipsis 19. En Efesios capítulo 5 dice, versículo 28 en adelante, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborrecido ama a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y por esto también el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande, grande es este misterio. Pero yo hablo con referente a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Es decir, que el matrimonio entre un hombre y una mujer heterosexual y monógamo no solamente fue diseñado para procrear la especie, para disfrutarse mutuamente, sino también para figurar algo mucho más grande, que es un misterio en el cual ahora en tiempos del Nuevo Testamento podemos ver que fue Cristo y la iglesia que estaban siendo ilustrados en la unión entre un hombre y una mujer. Esposo, esposa que tú estás aquí, tu matrimonio aún imperfecto ilustra la unión perfecta entre Cristo y la iglesia. Y ustedes dirán, ¿qué tal si la iglesia no quiere? ¿Qué tal si la iglesia no quiere? Miren, vengan conmigo otra vez a Génesis 24. ¿Qué pasó con Rebeca? ¿Dijo que sí por fin? ¿O con que papá y el hermano Labán, a Labán se le pusieron los ojos como a Ricky Ricón cuando vio el oro? Oye, ¿qué haces tú afuera, mi hermano? Pasa para acá adentro. Pero Rebeca no tenía nada que decir. La obligaron. O ella también se le prendieron los ojos cuando vio las cosas brillantes. Miren, vengan conmigo por favor al versículo 57. O perdón, 54. Después, él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron. Esto es el siervo. Y pasaron allí la noche. Y cuando se levantaron por la mañana, el siervo dijo, envíenme a mi señor. Versículo 55. Estoy en Génesis 24. Génesis 24, 55. Pero el hermano y la madre de Rebeca dijeron, permite que la joven se quede con nosotros unos días, quizá 10, y después se irá. No, no me detengan, les dijo el siervo, puesto que el Señor ha dado éxito a mi viaje, envíenme para que yo vaya a mi Señor y llamaremos a la joven. Y respondieron ellos y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿te irás con este hombre? Qué lindo que le preguntaron. Hubiera sido malísimo que lo obligaran, ¿verdad? Y ella dijo, iré. Eso fue todo lo que dijo. Iré, dijo ella. Y enviaron pues a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo Abraham y a sus hombres. Y esto lo vamos a hablar más la semana que viene, pero la bendijeron y le dijeron, que
que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miríadas y posean tus descendientes la puerta de los que te aborrecen. Y Rebeca se fue. Todo esto lo vamos a dejar para la semana que viene para que vean el capítulo final de la historia. Mientras tanto, ¿qué tenemos que aprender nosotros de la providencia de Dios, de los personajes y también de la omnipotencia en el cual Dios hace esto? Bueno, desde que Dios dijo en Génesis 2, no es bueno que el hombre esté solo, Dios escogió una esposa imperfecta para Isaac y también para Jesús. Dios escogió una esposa linda y perfecta inicialmente, que luego se convertiría en imperfecta. Hoy no vamos a ver los detalles de carácter de Rebeca, pero sí vamos a ver un detalle, un personaje que no hemos detallado. ¿Cuál personaje falta por detallar? Ya vimos a Abraham, ya vimos a Isaac, ya vimos a Rebeca. No vamos a hablar de los camellos, pero sí vamos a hablar del siervo. ¿Cuál es la intervención de este hombre? Yo creo que este hombre, así como Isaac es un tipo de Cristo y la Rebeca es un tipo de la iglesia. No quiero torcer y abusar este texto, pero sí podemos ilustrar la responsabilidad de este siervo con lo que tú y yo tenemos que actuar como agentes evangelísticos en la vida. Este siervo nos da un ejemplo de orar para conseguir a alguien que eventualmente va a ser la esposa de Isaac, que ilustra a la esposa de Cristo, que está compuesta por todos los escogidos y por todos los elegidos y por todos aquellos creyentes que vendrán al arrepentimiento y la fe. Pero antes de ir a hablar con ella, él oró: Señor, dale por favor éxito a mi viaje. ¿Qué tal si tú, cuando vas a evangelizar, no a entregar tratados, no a compartir tu testimonio, no a hacer una obra de teatro, no, es a evangelizar, a compartir el evangelio, a hablar de Dios, a hablar de Cristo, a hablar de la fe y del arrepentimiento, a hablar de la urgencia, la necesidad y el gozo de una decisión por Cristo? ¿Qué tal si tú puedes orar también a decir: Señor, dale éxito a esta conversación? No se nos promete que todos aquellos a quienes tú le prediques se van a convertir, porque tú no tienes una mira telescópica para irle a predicar solamente a aquellos que van a creer. No. Tú puedes predicar con confianza, porque si te rechazan no es a ti, y si te aceptan tampoco es a ti. Tú eres el siervo desconocido que ni siquiera su nombre es mencionado. Tú eres aquel que puede predicar sin la responsabilidad de que tu nombre quede escrito en ninguna parte de la historia. Tú eres aquel siervo que puedes predicar con valentía, con firmeza, pero también con gozo y con determinación, diciendo: Señor, dale éxito a esta conversación. Señor, ayúdame a aquella persona que yo llegue pueda al menos conocer de ti. Pues gloria sea a Cristo, si esa es la muchacha que Dios tiene para Isaac. Es decir, que si esa persona a quien tú le predicas, a la primera, a la segunda o a la tercera, pues inmediatamente va a ser convertida y agregada espiritualmente en los integrantes de la esposa de Cristo. Tú puedes predicar con alegría. Tú puedes predicar con bendición, porque este siervo nos dio el ejemplo de estar enfocado en lo que tenía que hacer. Y le pusieron comida y le pusieron diversión y le dijeron: mire, si quiere le cambiamos la gasolina a los camellos. No. No me pongan plato ni me pongan nada, déjenme solamente decir lo que yo vine a hacer. Él enfocado en lo que tenía que hacer. Este siervo también es un personaje muy importante que nos enseña que nosotros no somos aquellos que tenemos que ser recordados por nombre. Es Cristo, es Isaac el importante, es Rebeca, la novia de Cristo, la novia de Isaac, la importante. Nosotros podemos predicar y quitarnos del medio. Por último, hermanos, vamos a dejar los detalles de Rebeca para la semana que viene. Pero no quiero dejar pasar por alto el hecho de que, así como Isaac es un tipo de Cristo y Rebeca es un tipo de la iglesia, algún día también va a ocurrir una boda celestial entre Cristo y su esposa, su novia. ¿Tú vas a estar allí? Ahí no hay invitados sin tarjeta, ¿sabes? Si tú vas a estar ahí es porque tú eres o un ángel o un integrante del conglomerado que se llama la esposa, la novia de Cristo. Pues yo no creo que tú seas muy ángel.
Pero los integrantes del cuerpo de Cristo, entiéndase, la novia de Cristo, van a participar en esta boda celestial. Vengan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 19. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, ustedes se van a sorprender de lo que ocurre aquí. Este es el apóstol Juan, escribiendo bajo la revelación del Espíritu Santo, cómo van a ser los días finales y cómo se compara la unión de Cristo y la iglesia con un hombre y una mujer, lo que Efesios 5:32 habla del misterio de Cristo y la iglesia que lo ilustra al matrimonio entre un hombre y una mujer. Versículo 6 de Apocalipsis 19 al 8 dice así: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él gloria, porque las bodas del Cordero han llegado. Las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y a ella le fue concedido vestirse de lino fino. De lino fino. ¿Qué es el lino fino? Bueno, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son ese lino fino. Wow. Toda buena obra que tú hagas forma parte del vestido de la novia de Cristo. Hemos visto en esta iglesia este año por ahora 4, faltan otras varias bodas. Pero cada vez que vimos a la novia adornada, el novio está adornado con un simple traje, pero la novia está adornada con un traje blanco triangular que tiene pepitas, que tiene perlitas, que tiene encaje, que tiene un montón de cosas. Y son adornos. Imagínense a la novia del Cordero adornada con las buenas acciones que tú y yo jamás hemos hecho. Ese día va a ser un día especial. Tú vas a estar allí. Solamente van a estar allí los creyentes, las acciones justas de los santos. Si tú dirás, hermano, yo no soy muy santo. Si tú estás en Cristo, tú eres santificado. Si tú no estás en Cristo, si Cristo no es tu Señor, si tú gobiernas tu propia vida, si Cristo no gobierna tu vida, pues tú no eres ni santo ni formas parte de la novia del Cordero. Y tú dirás, pero ¿cómo puedo yo asegurarme que voy a estar allí? Bueno, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Pon tu fe en el crucificado y disfruta de la victoria del resucitado. Y tú vas a estar allí. Y si hay algo, mejor dicho, si hay alguien dentro de ti que cuando tú pecas te redarguye y te dice, eso estuvo malo, arrepiéntete, vuelve a Cristo, pide perdón. Si tú tienes ese algo en el trono de tu corazón, ese algo, la Biblia lo llama el Espíritu Santo, y es la mayor garantía, las arras de que tú vas rumbo al cielo, porque los no creyentes no tienen ningún remordimiento de hacer lo que a Dios ofende, ni mucho menos arrepentirse y pedir perdón. Así que si tú tienes ese alguien dentro de ti, disfruta tu lugar como hijo de Dios, porque no solamente no puedes salvarte a ti mismo, sino que no puedes perderte si has sido sellado. Y esa es la mejor garantía de que tú formas parte de la Rebeca celestial, que está siendo preparada para el Cordero, para ser casada con Él voluntariamente en Apocalipsis 19, algún día cuando todos los redimidos lleguen al cielo y serán incorporados a la novia del Cordero para tener un matrimonio celestial que ha sido prefigurado por siglos. Tú vas a estar allí. ¿Estás seguro? ¿Cómo estás tan seguro? Y si no estás tan seguro, nos alegraría hablar contigo. Al salir de aquí, habla con el que te invitó, habla con alguien que te pueda guiar. Su servidor va a estar disfrutando de una buena pizza al salir de aquí. Podemos conversar y este es el motivo de conversación más importante que podemos tener al salir de aquí. Tú estás en Cristo, tú eres parte de la novia del Cordero que espera para ser desposada por Él. Él la está perfeccionando. Ella no es perfecta, ella también es la perfecta esposa imperfecta. Está siendo perfeccionada, está siendo purificada. Así que tenemos los personajes y tenemos también las implicaciones. ¿Qué pasó con Rebeca? ¿Cuántos hijos tuvo?
¿Dónde fue enterrada cuando murió? ¿Disfrutó su matrimonio con un desconocido? ¿Cómo fue su primer encuentro? Todo eso lo vamos a ver la semana que viene. No dejen de venir. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este texto. La verdad que es una novela romántica que nos enseña las cosas lindas que tú puedes hacer cuando nos abandonamos en tus brazos de amor. No entendemos muchas veces cómo tus decisiones bendicen nuestras vidas. Es más, siendo honesto contigo, a veces no estamos de acuerdo y protestamos, reclamamos y hasta lloramos y nos quejamos delante de ti. Perdónanos, Señor, por nuestras limitaciones en no poder ver más allá de los próximos 5 segundos. Más bien ayúdanos a confiar, Señor, en aquel que puede ver más allá de los 5 siglos que vienen y de por toda la eternidad y de la eternidad pasada, cómo tú preparaste de antemano incluso nuestras malas decisiones para acometer tu soberana voluntad, de manera que Isaac pudiera conocer a Rebeca y Rebeca a Isaac. Y aún voluntariamente, Señor, tú pusiste en Rebeca el deseo de ir. Sí, iré. Tú pusiste en el siervo el deseo de llegar a ese lugar en ese momento preciso. Y por eso, Señor, que rogamos que nos ayudes a crecer en nuestra fe, al reconocer que ninguna de las casualidades que suceden en nuestra vida está fuera de tu voluntad. Y sí, Señor, reconocemos que hemos pecado, que hemos fallado, que hemos tomado decisiones muy equivocadas, pero aún en medio de nuestras equivocaciones, tu soberanía no es perturbada, sino que es más bien una muestra de tu poder y tu providencia en cómo tú arreglas los entuertos, enderezas las veredas y tú arreglas todo lo que sea necesario, no para apoyarnos en nuestras decisiones, sino para ejecutar tu soberana voluntad aún a pesar de nuestros gustos y nuestras malas decisiones. Así que, Señor, ayúdanos a confiar en la providencia del Dios omnisciente y en la soberanía del Dios omnipotente. Y ayúdanos a reconocer que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendice, por favor, los matrimonios existentes. Bendice, por favor, los noviazgos santos. Bendice, por favor, los futuros que se van a casar y provee hombres y mujeres santos para aquellos que oran por una Rebeca, por un Isaac. Pero también, Señor, oramos que tú pastorees a los divorciados y a los viudos, aquellos que están en yugo desigual, aquellos que lloran cada noche porque duermen al lado de alguien que no te ama. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes al hablar, a reconocer que solo en Cristo hay palabras de vida eterna. Y ayúdanos, Señor, a que nuestros matrimonios reflejen cada vez más el misterio que desde siglos antes fue diseñado para ilustrar la unión perfecta entre Cristo el perfecto y la iglesia, la esposa imperfecta. Te amamos, Señor, y te necesitamos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.